Buenas tardes, estimados participantes nacionales y extranjeros. Llegamos al momento en que vamos a escuchar las diferentes propuestas que nos hacen los compañeros de las mesas de trabajo en las cuales se estuvo el pasado día miércoles. Vamos a escuchar esas recomendaciones, esas inquietudes, esas propuestas que queremos que quede en este Congreso plasmadas para que sea parte de ese avance que queremos, esa humanización del derecho de familia. Damos inicio con la relatora Máster Sandra Pereira. La mesa de trabajo en la cual ella participó se llama Indemnización del daño al proyecto de vida de víctimas de violencia doméstica en Costa Rica. Buenas tardes. Primero agradecer su presencia al Congreso y en especial a esta tarde. En la mesa de trabajo que me correspondió ser relatora, fue la ponencia presentada por la licenciada Mayuri Delgado Fernández y se llegó a las siguientes conclusiones. En primer lugar, que el daño moral es diferente al daño ocasionado al proyecto de vida, que el daño ocasionado al proyecto de vida puede definirse como el menoscabo que sufre una persona en el desarrollo libre de sus planes y proyectos. En varias sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha reconocido el derecho que tiene la víctima al resarcimiento del daño producido a su proyecto de vida. Con base en esta jurisprudencia, en las convenciones internacionales ratificadas por el país y en concordancia con lo establecido en la legislación costarricense, se puede aplicar este principio de reparación del daño al proyecto de vida en Costa Rica. El obligado a resarcir este daño es la persona que en un proceso de violencia doméstica haya sido declarada como persona agresora. Las personas a quienes se les debe el resarcimiento son aquellas que por efecto de la violencia vivida hayan sufrido un menoscabo o daño en su proyecto de vida, independientemente de la relación de parentesco que exista entre las partes. La carga de la prueba le corresponde a la parte que solicita el pago del daño, sin perjuicio de que la otra parte pueda ofrecer prueba de descargo y manteniendo el impulso procesal de oficio que le corresponde a la persona juzgadora en este tipo de procesos. La vía procesal para ejecutar el pago del resarcimiento del daño causado en el proyecto de vida ha de ser la vía de familia. Sin embargo, no se llegó a una conclusión definitiva sobre el tipo de proceso que debe realizarse para este cobro, si es mediante un proceso de familia o si se puede realizar en el mismo proceso de violencia doméstica. Esas fueron las conclusiones de la mesa de trabajo. Muchísimas gracias. Seguidamente, el máster Francisco López hará su relato sobre la mesa de trabajo titulada Pensión Alimentaria y Aplicación con el Derecho Indígena. Buenas tardes. Creo que tenemos que hacer una corrección al título, porque el título es La aplicación de la Ley de Pensiones Alimentarias a los pueblos indígenas costarricenses. Quebramos la regla de que no se podían hacer preguntas orales y permitimos las preguntas orales a petición de doña Aida Kebelmayer. De acuerdo con lo que expuso don Juan Carlos Arredondo Reclat, en Costa Rica contamos con 8 etnias indígenas: Bribri, Cabécares, Guaymíes, Guatusos, Omalecos, Borucas, Obruncas, Térrabas, Huetares, Chorotegas y Teribes. Hay al menos 3 instrumentos internacionales que se deben aplicar a las poblaciones indígenas. Una es el convenio número 169 de la Organización Internacional de Trabajo OIT. El otro es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
las reglas de Brasilia. Punto 4, regla 9, que indica que los poderes judiciales asegurarán que el trato que reciban por parte de los órganos de la Administración de Justicia Estatal sea respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones culturales. Es muy importante el artículo 8 del convenio 169 de la OIT, porque dice que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionales reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en aplicación de este principio. No se llegó, digamos que en el debate, a ninguna conclusión definitiva. Surgieron algunos comentarios sobre la necesidad de que en estos procesos de pensiones alimentarias en los que estén involucrados indígenas se realicen peritajes culturales aún de oficio para que el juez tenga pues una mejor perspectiva, que una parte de la cuota alimentaria se fije en especie y otra parte en un monto determinado. Se dio la posibilidad de que los facilitadores judiciales resuelvan los conflictos de los indígenas. Este es un tema muy interesante que debe ser ahondado, que debe ser retomado en otros foros, en este mismo colegio de abogados o en la escuela judicial. Se habló de que en algunos de estas áreas, como en Bribri o en Buenos Aires, algunas de estas comunidades tienen consejos de ancianos o asociaciones de indígenas que se pueden encargar de resolver sus conflictos y que el juez debe darle participación a estas asociaciones de ancianos o a estos consejos de ancianos o estas asociaciones de indígenas. Pero por ejemplo, estos consejos de ancianos son solo de ancianos, no de ancianas. Y habría que ver si no se está violando los derechos de las mujeres. Pero la conclusión definitiva es esa, de que el tema hay que ahondarlo, hay que estudiarlo más y retomarlo posteriormente. La licenciada Aralí Sánchez Araya se hará referencia a la mesa redonda sobre el tema del trabajo transdisciplinar, un aporte al ejercicio del derecho de familia. Buenas tardes a todos y todas. A mí me corresponde el trabajo transdisciplinar, un aporte al ejercicio del derecho de familia, con la ponente, la doctora Sonia Rocío Gómez Guerrero. La temática de esta ponencia corresponde a los desafíos del derecho de familia, orientada hacia el análisis del modelo de intervención jurídica y judicial que se lleva a cabo con las familias en conflicto y sus miembros individualmente considerados. Se analiza el papel que juega el abogado tanto en la etapa de consulta como en la etapa judicial y el papel de los propios juzgadores con los procesos de familia. Se plantea la necesidad del cambio del paradigma de intervención que para la autora ha sido hasta ahora un paradigma del déficit y dirigir la búsqueda de un paradigma del recurso, entendiendo por paradigma del déficit una intervención que antepone uno o pocos factores privilegiados y deja de lado una importante cantidad de factores sin tomar en cuenta y entendiéndose sin tomar en cuenta, perdón. Okay. Esto permite abordar la búsqueda de soluciones a los problemas de una perspectiva constructiva y restauradora para las familias en conflicto. Este nuevo enfoque de intervención desde el derecho se convierte en una alternativa para lograr una justicia efectiva y romper con modelos de ganar-perder, aún vigente en la jurisdicción de familia de nuestro país.
los desafíos de la intervención jurídica basados en una atención integral a la familia nos lleva a pensar en la urgente necesidad de integrar al ejercicio del derecho conceptos claves para abordar la conflictiva familiar desde la complejidad, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, el paradigma de los derechos que nos permitan lograr los objetivos que persigue la justicia como orden social, que implica garantizar el restablecimiento de los derechos y promover una sana convivencia entre los miembros de la familia. La propuesta que nos hace la doctora Gómez Guerrero corresponde a que las personas que intervienen con la familia tengan especialización en derecho y que las facultades de derecho, las universidades abran sus especializaciones a enfoques transdisciplinares. Muchas universidades donde ella ha presentado esta ponencia no son netamente jurídicas y ella se hace la pregunta, ¿qué se sigue haciendo? Más de lo mismo. Lo que se requiere es jurisprudencia a fondo, actualización de la norma, enfoque de género, enfoque de derechos humanos, y la parte transdisciplinar requiere un pensamiento mucho más amplio. Los enfoques del abogado de familia tienen que ser transdisciplinares para ser más efectivos, ya que no es lo mismo un abogado laboralista, un penalista o un civilista. Al final de la ponencia, el licenciado Óscar Corrales, como moderador de la mesa de trabajo, formuló un análisis de aspectos fundamentales sobre los cuales preguntamos cómo podemos obtener conciencia a la sociedad acerca de la necesidad de aceptar en sentido de internacionalizar y comprender desde adentro conformaciones diversas de la familia. ¿Cuál es la vía que cree usted que se pueda utilizar para eso? ¿La legislativa, creando normas o reformas? ¿La educativa, creando programas que abarquen a los niños desde las redes de cuidado, desde los maternales, el kinder, la escuela, dentro de los procesos pedagógicos? La gobernativa le corresponde al gobierno a través de institutos como el INAMU, por ejemplo, como el patronato y otros. La comunitaria, que decimos desde la organización de las sociedades, los municipios y los barrios. ¿Cómo podría este Congreso de Familia intentar incentivar, promocionar a través de propuestas, recomendaciones que pueda dar y haciendo uso de las ideas del ingenio y de la creatividad? ¿Cómo podría este Congreso de Familia instalar en conciencia de la sociedad de que es imprescindible una transdisciplinariedad en abordaje de los conflictos de familia? La interdisciplinariedad ha sido vista como la participación de diferentes disciplinas, pero generalmente a partir del llamado de una de ellas que lleva liderazgo. Los abogados han dicho, necesitamos a los psicólogos, a los trabajadores sociales, a los sociólogos, antropólogos y otras ciencias que nos colaboren. La transdisciplinariedad es la participación prácticamente bajo cada situación. Por eso se habla de concientización, ya que desde uno solo el enfoque es muy pobre o es poco y casi no se puede hacer nada. El moderador de la mesa destaca el énfasis de las conclusiones escritas de la ponencia en cuanto el trabajo inter y transdisciplinar cuenta de la importancia de generar ideas a partir de compromisos sistémicos para responder a las problemáticas específicas de cada familia, con el fin de facilitar que se superen las vulnerabilidades que están expuestas, desarrollando desde las intervenciones familiares competencias psicoemocionales para reorientar y fortalecer las relaciones como grupo familiar. Además, activar la vinculación a redes de apoyo social y fortalecimiento. En la mesa de trabajo se llegó también
a otras propuestas por parte de los integrantes que establecieron, con base a la discusión que se presentó de la mesa, incluir las casas de justicia como puntos de encuentro familiar y no necesariamente que sean solo abogados, sino que se abarque a los psicólogos, trabajadores sociales y otras ramas afines en la materia de familia donde se pueda conciliar. Es importante también que el Colegio de Abogados facilite las conciliaciones para las personas que carezcan de recursos, que a través del Colegio de Abogados se pueda capacitar a los abogados y abogadas para sensibilizarlos en la materia de familia, que siempre exista una participación real de la persona menor de edad, de las personas adultas mayores, de las personas en estado de vulnerabilidad, ya que todos los jueces no lo aplican dentro de sus procesos. Activar al sistema local de protección y trabajar de manera conjunta con las ONGs y hacer conciencia que lo que tenemos en nuestras manos es el destino de las familias y a través de ellas el destino de los cambios que pudieran generar en la sociedad. Gracias. La máster Yerma Campos expondrá las conclusiones de su mesa de trabajo titulada Teorema de la identidad en interrelación familiar, una responsabilidad conjunta. Buenas tardes. En la mesa de trabajo donde estábamos nosotros hicimos un pequeño resumen sobre la ponencia y después lo que yo voy a aportar un poco fue la discusión y las conclusiones a las que llegamos en la mesa de trabajo, sobre todo porque después de la exposición de la ponencia, tal vez lo que quedó como claro fue que la ponencia nos servía como un punto de partida para la reflexión. Entonces la idea es exponer un poco cuál fue la ponencia y después expresarles algunas de las ideas que yo pude recoger de la intervención de los compañeros y las compañeras para que ustedes puedan ver por qué hago esta afirmación inicial. El resumen de la ponencia sería un poco esto. La ponencia propone la existencia de un teorema de la identidad, entendido como aquellas verdades que se aceptan para construir la identidad de la persona y la sociedad. Se comprende que la identidad confiere los atributos que permiten el desarrollo del yo, identificándose dos tipos de identidad, una estática, que serían las características físicas, y una dinámica construida con características propias de la cultura, y por ello es cambiante. Si se suprime a uno de los progenitores y toda su descendencia se suprime parte de la identidad dinámica. Ante esta realidad, el derecho cumple tres funciones. Tiene una función de protección, apoya la relación familiar y se convierte en un mecanismo para ajustar las relaciones familiares. Si se violenta la identidad, el Estado debe intervenir para restablecerla porque la familia contribuye a la formación del individuo. Y parte de las conclusiones que expuso el ponente son: las estructuras familiares han cambiado, pero no se puede apartar a la persona menor de edad de la persona con la que no vive. Y propone que no se puede excluir a ninguna de las partes que forman, por así decirlo, ese teorema, ¿verdad?, para la existencia y el desarrollo de las personas menores de edad. En la discusión y en las conclusiones de las mesas de trabajo, hubo diferentes aportes de los compañeros que estaban participando en la mesa y se partió sobre la necesidad de tomar esta propuesta, esta ponencia, no como una afirmación, sino como una pregunta. Lo que la ponencia nos sirve es para traer elementos de discusión que deben de ser desarrollados de una manera, deben de ser abordados de diversas maneras. ¿De cuáles maneras puedo plantearlo? Haciendo un abordaje desde el aspecto lingüístico, haciendo un abordaje desde el aspecto psicológico y haciendo un abordaje desde el aspecto jurídico. Entonces, si se hace ese abordaje desde estos tres diferentes planos, se podría proponer que el derecho debe proteger la relación familiar, pero no con la finalidad de construir la identidad, porque la construcción de la identidad no es propia del ámbito del derecho.
es propia de otros ámbitos o de otros conocimientos, de otros saberes, pero no es propia del ámbito del derecho. Además, se estuvo discutiendo y se llegó a la conclusión de que la propuesta tiene un contenido biologicista que reduce la posibilidad de análisis y desconoce que las relaciones familiares tienen un alto contenido socioafectivo, desconociéndose además que el trasfondo de los problemas familiares en muchos casos es de orden estructural. Una de las compañeras aportaba que esto es muy necesario y yo creo que todos coincidimos en que es necesario reconocer que muchos de los problemas familiares y de los conflictos que surgen en el seno de las familias son de orden estructural y que no responden a la voluntad de las personas, sino que las propias personas y los propios núcleos familiares son víctimas también de los problemas estructurales que enfrenta nuestra sociedad. Propiciar el mantenimiento del status quo en las relaciones familiares es desconocer el dinamismo de las relaciones sociales y familiares y rechazar la existencia de riesgo que muchas veces se presenta entre las personas menores de edad y alguno de sus miembros. Esto lo decíamos porque en algún planteamiento que se hace, se establece la necesidad de mantener esa relación entre todos los elementos de la familia. Y entonces fue cuestionado porque se dijo que hay momentos en los cuales no solamente conveniente, sino que es absolutamente inconveniente esta relación. Como pueden ser los casos en que haya existido un abuso, una violación o cuando se haya dado una extinción de la autoridad parental. No se puede pretender que se mantenga siempre el contacto de las personas menores de edad con la persona que no convive. Si bien es cierto, lo ideal es que la persona menor de edad mantenga el contacto con ambos progenitores y sus familias, la realidad es distinta, por cuanto en muchos casos es necesario apartar a un niño o a una niña de su padre, madre o familia por existir situaciones de agresión o riesgo. Es necesario reconocer que la construcción de la identidad de nuestros días ha cambiado y las personas menores de edad se enfrentan y adaptan a estos cambios. Por ejemplo, las personas menores de edad que viven de lunes a viernes con el papá y los fines de semana con la mamá, quienes tienen estilos de vida y creencias completamente distintos. Otro ejemplo sería el de las personas adoptadas, quienes cambian su estructura de identidad partiendo del cambio de nombre y apellidos y siguiendo con el cambio de domicilio y familia. Estos cambios, si bien es cierto, van a ir conformando la identidad, estos cambios no se construyen a partir del derecho. El derecho lo que hace es reconocer la existencia de estos cambios en las estructuras familiares y en las personas y tutelar los derechos que surgen a partir de estos cambios. Finalmente, somos personas con derechos que deben ser respetados en todos los espacios en que nos desarrollemos, sean la familia o la sociedad. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. La máster Chile González expondrá las conclusiones de su mesa de trabajo titulada Reflexión crítica sobre la propuesta SAP, propuestas alternativas. Buenas tardes a todos y todas. Un segundito, José, ¿me ayuda? En la mesa número 6, la ponente era doña Olga Muñoz, doña Olga Marta González Villalobos. Doña Olga Marta González Villalobos, que es profesora de la maestría en Administración de Justicia de la Universidad Nacional y es psicóloga. Entonces, ella nos hace una exposición sobre lo que representa el síndrome de alienación parental y se dio una discusión muy rica dentro de la mesa donde se establecieron las siguientes coincidencias. Se reconoce que a nivel práctico en el ámbito de los conflictos familiares se evidencia cierta manipulación a la persona menor de edad por parte de padre, madre, ambos progenitores, abuelo o abuela y también otras personas de su entorno con lazos consanguíneos o por afinidad. También se consideró que el involucramiento de la persona menor de edad en situaciones conflictivas de pareja se da per se, o sea, por el simple hecho de ser miembro de ese núcleo familiar. ¿Cuáles son los indicadores de la manipulación que podría ser catalogada como síndrome de alienación parental? Que más adelante vamos a ver que ella y se llegó a la conclusión de que no es oportuno darle ese término.
serían como insultar o desvalorizar al padre o a la madre frente a los hijos o las hijas, impedir injustificadamente el contacto del hijo con el progenitor o la progenitora no conviviente, subestimar o ridiculizar los sentimientos que manifiesta el hijo o la hija respecto al padre o a la madre, incentivar o premiar la conducta de rechazo de la persona menor de edad respecto al padre o a la madre, involucrar a la persona menor de edad en los conflictos de los padres solo conlleva repercusiones negativas a nivel físico, emocional y en su desarrollo integral. Imponer la nueva pareja ante el hijo o la hija como nuevo padre o como nueva madre. Se identifican en conflictos familiares donde interviene una persona menor de edad. A eso se le podría en algún momento denominar, y esas fueron parte de las conclusiones, conflicto de lealtades, ansiedad por alienación y situaciones patológicas en relaciones paterno-filiales. Ante la aparición de indicadores de manipulación, la separación de la persona menor de edad del supuesto manipulador o del progenitor conviviente, tal como lo recomienda la teoría del SAP, no siempre es la mejor alternativa ni resuelve la situación. Hay críticas y por qué es que se estableció que no era la mejor forma de reconocerla como el síndrome de alienación parental. Y se concluyó que es porque existen ciertos cuestionamientos metodológicos de la propuesta del SAP, así como de errores históricos sociales, que parte de que el concepto SAP es una explicación reduccionista del problema que pretende explicar. ¿Qué consideraciones se tomaron? La globalización no genera la igualdad de las familias, estas son distintas y por tanto debe ser un punto de partida para dar un abordaje distinto y de acuerdo a sus particularidades. No es oportuno utilizar el término SAP, alienación parental, que vendría siendo lo mismo, alienación, enajenación, separar, porque conlleva limitar la limitación en la comunicación. Una persona menor de edad con problemas de socialización de sus emociones en el seno de la familia difícilmente podrá comunicarse fuera de ella en contextos de angustia, confusión y dolor. La desvinculación es producto de los roles sociales asignados generalmente a la madre, a quien se le encarga la crianza de los hijos y que permite formar un vínculo distinto al del padre. Ello no exime de casos donde se da un mayor acercamiento de la persona menor de edad al padre o hacia un tercero inclusive. Observar la influencia de roles sociales y aspectos culturales en el comportamiento del progenitor o la presunta manipuladora o manipulador. Analizar particularmente cada caso en que se involucre una persona menor de edad. Todos tienen realidades distintas, incluyendo la filiación en estructuras fuera del concepto tradicional de la familia. Costa Rica no reconoce el SAP, Panamá tampoco lo reconoce, precisamente en observancia al desconocimiento por la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos algunos estados sí lo reconocen y otros no, pero se habló ahí inclusive de que los estados que lo reconocen, están replanteándose las consecuencias de la aplicación de las alternativas que propone el SAP. Está legalizado en el Brasil y en algunos lugares de España. El SAP supone un efecto colateral de las situaciones conflictivas de pareja y se traduce en la persona menor de edad en situaciones de violencia intrafamiliar a través de la manipulación. El problema de la persona menor de edad derivado de conflictos de pareja es un tema de desintegración familiar con un eje que atraviesa los derechos fundamentales de la persona menor de edad. ¿Qué alternativas se proponen? Reemplazar el término síndrome de alienación parental por proceso de identificación, influencia y manipulación. Incentivar la educación cívica desde todas las instancias, niveles sociales y académicos con miras a la construcción de agentes de cambio y formación de conciencias ante los nuevos retos y paradigmas de la sociedad actual. Se apuesta a la educación masiva de todas las personas actoras, operadores de derecho, familias y sociedad, mediante campañas de información donde haga referencias a las secuelas de la desvinculación de la persona menor de edad con su familia no guardadora, padre, madre, familia extensa.
Generar espacios como este de reflexión en la sociedad y profesionales en materia de familia sobre la necesidad de desligar los conflictos de los adultos a los niños y las niñas. Incentivar o pedir la intervención crítica por parte de los abogados y abogadas, y que por medio de colegios profesionales de abogados en cada país se debe proporcionar los mecanismos de actualización y educación en el manejo de procesos de familia, a fin de favorecer el ejercicio y la práctica de esta profesión de manera más efectiva y digna. Provocar un cambio de paradigma en abogados litigantes donde se priorice la justicia y la solución de conflictos familiares sin efectos secundarios para la persona menor de edad sobre el aspecto económico. La construcción de una nueva propuesta en el marco de la violencia intrafamiliar con la especial observancia del principio del interés superior de la persona menor de edad, donde este es el actor principal y a la luz de herramientas jurídicas existentes, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la eliminación de todas formas de violencia, la Constitución Política, Códigos de Familia, Penal, Niñez y Adolescencia, leyes especiales de pensiones, violencia doméstica y jurisprudencia. Alternativas para la judicatura. Establecer perfiles de jueces de familia que sean proactivos, negociadores, reflexivos y estudiosos, promover el control de convencionalidad de la motivación de las decisiones judiciales en los procesos de familia, que debe desmitificar el derecho rescatando el verdadero espíritu de la ley. Establecer una guía práctica de intervención por parte del juez y la jueza y demás profesionales en casos que se identifique algún proceso de manipulación. Es importante definir quiénes y cómo para que el esfuerzo no se pierda en el trámite y en la burocracia. Revisión de los recursos con que se cuenta para evitar perder la objetividad. Establecer mecanismos para propiciar relaciones paterno-materno-filial mediante un proceso con intervención profesional y de seguimiento. Apoyarse con los recursos adecuados de diagnóstico de conflictos familiares, como cámaras de GESEL, y de aquellos recursos disponibles para atenuar la situación. Brindar una atención especializada y de seguimiento con apoyo profesional durante todo el proceso de familia. Realizar audiencias previas de conciliación. Brindar orientación a todos los grupos familiares involucrados en el proceso judicial que involucre a la persona menor de edad, donde se otorgue la debida información a las partes del proceso en cualquier fase del mismo, particularmente aquellos procesos derivados del ejercicio de la autoridad parental. Contemplar un programa de asesoramiento para padres separados o en vía de separación, a fin de orientarlos respecto a su conflicto de pareja y la necesidad de anteponer el interés superior de la persona menor de edad sobre el interés particular de cada progenitor. Este tipo de intervenciones puede canalizarse a través de los equipos interdisciplinarios que están al servicio de la judicatura en cada país. Y finalmente, establecer responsabilidades por abuso del ejercicio de la autoridad parental, sea en materia penal, por el ejercicio abusivo de la autoridad parental, familia, suspensión de la autoridad parental en casos de reincidencia, y civil, la responsabilidad civil extracontractual. Muchas gracias. Muchas gracias. Las conclusiones de la mesa de trabajo titulada Relaciones de pareja en Colombia será expuesta por la máster Tatiana Soto. Buenas tardes. Bueno, me tocó la papa caliente, el tema más polémico, que se planteó a través de la ponencia de María Jimena Padilla Berrío. Ella nos vino a contar el proceso que se viene viviendo en Colombia con respecto a la legitimación de las parejas del mismo sexo. Además, partió de un análisis histórico del matrimonio y las bases ideológicas en la Biblia. Nos citó del Génesis cómo se define la pareja heterosexual, de Efesios, lo que significa el rol de la mujer en su situación de dominio y desventaja. Y bueno, ella concluye que esas bases filosóficas bíblicas se encuentran todavía,
presentes en los conceptos que manejamos respecto del matrimonio, que le dan una connotación de sacralización de la pareja heterosexual y no da otra opción. Además, también nos cuenta que desde 1990 se reconocen en Colombia las uniones maritales de hecho, las heterosexuales. Y bueno, esto fue un logro porque ya había muchísimas parejas de hecho. Tienen entonces tanto el matrimonio como las uniones de hecho el mismo régimen patrimonial. La discusión que se dio en Colombia llevó a buscar desde el tema de la unión de hecho los derechos de las parejas homosexuales para asimilar el mismo esquema, con lo cual pues tendría el mismo patrón que el matrimonio. Por lo tanto, se está hablando del régimen patrimonial de las uniones del mismo sexo, igual que en los otros casos. Luego vino una sentencia constitucional, la 67 del 2011, que decía, bueno, que había que reconocer legalmente los derechos a parejas del mismo sexo, pero que si no había una legislación a la fecha del 20 de junio del 2013, las parejas del mismo sexo podían acudir ante notarios o jueces para realizar el matrimonio. Como podrán imaginar, entonces llegó el 20 de junio del 2013 y no había legislación expresa. Y los notarios y los jueces, de acuerdo con este voto constitucional, empezaron a hacer los matrimonios. Sin embargo, apareció un procurador que empezó a perseguir y sancionar a los notarios o jueces que realizaran esos matrimonios. El hecho pues ha causado asombro y deja como la situación en un laberinto, porque este procurador actúa como intocable, con gran temor de las personas, ha impedido que se sigan dando estos matrimonios y bueno, con desafío de las decisiones de las autoridades estatales, lo cual permite hacer hipótesis como que al ser intocable está protegido por un gran poder social o religioso. Y dado el contexto que podría ser la Iglesia Católica y que este funcionario esté defendiendo los postulados de la Iglesia Católica en contra incluso de la autoridad estatal, lo cual lo convierte en un conflicto político y social muy importante. Pero entonces, a partir de esto se continúa la discusión y se centra en los derechos patrimoniales y sucesorios. De manera que al mismo tiempo se van dando derechos para las parejas homosexuales en instituciones de pensiones, de seguro social y otras instituciones. O sea que el proceso avanza en lo social y sin embargo encuentra como núcleo duro lo que es la propiedad privada, lo cual pues es coherente con la organización social en la que vivimos. Y nos preguntamos si podría ser, digamos, como un espejo o el futuro del país nuestro, en el que se vayan dando derechos en distintas instituciones, en distintos ámbitos, y la discusión más fuerte se vaya a dar cuando ya haya que definir cuál sería el régimen patrimonial y sucesorio. Entre las conclusiones que se dieron en el grupo, pues sí, se mira que históricamente la Iglesia ha tenido un papel muy fuerte en la organización social y que se han obstaculizado cambios justamente al no estar de acuerdo.
En realidad, bueno, hasta aquí llega la historia de Colombia y esperamos ver el próximo capítulo. Muchas gracias. Concluimos las exposiciones de las diferentes mesas de trabajo con la participación del máster Naim Isaac Monger, cuyo tema es la autorretención salarial en los procesos de pensiones alimentarias. Bueno, muy buenas tardes tengan todos. En la mesa redonda de nuestro grupo, el licenciado Ricardo Núñez nos pone en tela de discusión el tema de la autorretención en los procesos alimentarios. A continuación les voy a hacer una pequeña reseña del tema y las posibles conclusiones a las cuales arribamos en el desarrollo de dicha ponencia. La Ley de Pensiones Alimentarias atiende a la protección de intereses superiores y fundamentales, ¿verdad? Estamos hablando de derechos humanos, tales como el derecho a recibir alimentos, el derecho a tener una vivienda digna donde vivir, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y principalmente este espíritu es el que se ha plasmado por parte del legislador a la hora de crear la Ley de Pensiones Alimentarias. Proteger a los beneficiarios y darles la garantía de que reciban el derecho alimentario tal y cual lo requieren. Precisamente a partir de este espíritu, una vez interpuesto un proceso alimentario y que se ha fijado una cuota alimentaria provisional como medida cautelar, el juez ofrece a las partes la posibilidad de aplicar el artículo 62 de la Ley de Pensiones Alimentarias. Este artículo 62 es un artículo que atiende a una protección para el acreedor alimentario cuya naturaleza es la retención del salario. La naturaleza de este artículo es que cuando el deudor tenga un ingreso estable, remunerado, de ahí se le deduzca la cuota alimentaria y así se garantiza la estabilidad del derecho alimentario para los beneficiarios. Este mecanismo que la norma nos ofrece es un mecanismo que ofrece a la parte actora, más no en algunos casos al demandado. Entonces, ¿qué pasa cuando en muchos casos el deudor alimentario utiliza este mecanismo para autorreducirse de sus ingresos una cuota alimentaria que en muchos casos supera un 100 o un 90% de los ingresos? Entonces, pareciera que en estos casos los jueces, y el licenciado nos expone, se está utilizando la norma para evadir el cumplimiento de deberes civiles. ¿Por qué deberes civiles? Porque muchas veces el salario de muchas personas está embargado, soporta deudas y la liquidez es tan mínima que no puede hacer frente a más obligaciones. Entonces, con el fin de evadir el cumplimiento civil de esas deudas, él se vale del espíritu de la norma, que es el artículo 62, para reducirse de sus ingresos una cuota alimentaria. Pero la pregunta, y él nos cuestiona y nos indica, ¿esta cuota alimentaria atiende a los intereses de las personas beneficiarias? En algunos casos sí y en otros no. En los que no, se evidencia que hay un fraude procesal. ¿Por qué? Porque se tergiversa el espíritu de la norma para sacar provecho de su propio dolo y para evadir el cumplimiento de otras obligaciones. Entonces, bajo esta naturaleza, esta ponencia nos ofrece esto, realmente que el juez tiene que estar atento a estos indicios y las presunciones que evidencia que hay un fraude procesal y tal y como lo establece el artículo 98 del Código Procesal Civil, dentro de los deberes del juez tenemos que él debe sancionar el fraude procesal y toda acción y actuación contraria al espíritu de la justicia. En la mesa se llegó a la conclusión de que los jueces debemos ser más arriesgados, evidenciar este tipo de situaciones, sancionarlas y, conforme lo establece el artículo 218 del Código Penal, testimoniar piezas al Ministerio Público para que se siga la causa penal por el delito de fraude de simulación. Otra de las conclusiones a las cuales se arribó es que la falta de capacitación que muchos jueces tienen implica que él vaya más allá
de la naturaleza de la norma. Muchos se quedan con lo que el artículo tal o cual dice, mas no se interesan realmente por buscar el espíritu que tiende a proteger ese artículo. Entonces, uno de los puntos principales es realmente la capacitación generalizada de estos temas tan importantes y que los jueces seamos más arriesgados en cuanto a estos y cualquier otro temas que tengan que ver en cuanto al derecho alimentario. Muchas gracias. Muchas gracias a estos señores y señoras relatoras. Con el desarrollo de las diferentes mesas de trabajo, se ha pretendido romper con esos tradicionales paradigmas que lesionan los derechos humanos de los sectores más vulnerables. Los retos están planteados para que desde nuestro espacio podamos constituirnos en sujetos activos de grandes transformaciones a nivel familiar, comunal, institucional, con el fin de alcanzar una sociedad más justa, más equitativa, más armoniosa. Buenas tardes.